a la sesión 6. Estamos ya prácticamente, parece que queda una enseñanza más por el hermano y terminamos este libro y vamos a empezar otro. Sí, ahí está su. Gracias, pastor. Estamos en la sesión 6 y el tema dice unidos en Jesucristo. La idea central dice: los creyentes experimentamos juntos la vida en Jesucristo. Y el pasaje bíblico vamos a estar en Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 15. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esa unión, de esa comunión que tenemos entre nosotros los hermanos. Y la idea central dice: los creyentes experimentan juntos la vida en Jesucristo. ¿Algún hermano que me quisiera por favor leer la aplicación para la vida? Amén. Dice: la soledad no es la mejor opción para un creyente. Dios dijo desde el principio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 2:18. Dios creó al ser humano como un ser social para vivir en comunidad. La iglesia debe ser una asamblea o comunidad de fe, un grupo de creyentes en Jesucristo con un propósito específico. Si creemos en la omnipotencia de Dios, nunca es omnipresencia de Dios, nunca estaremos solos y gozaremos de la compañía del Señor en todo momento. Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Allí, en los grupos pequeños, estará la presencia de Jesucristo. En realidad, el contexto de este versículo es una alusión a la iglesia y al hecho de andar juntos en la fe, cosa que nos es común. La iglesia, como una familia en la fe, está muy lejos de ser perfecta. No obstante, es un gozo tener un grupo de hermanos con los que puedes contar en los momentos de dificultad. Amén. Bueno, esa es la idea central, de que nosotros somos un grupo de creyentes que nos reunimos, nos congregamos, y que ahorita el tema nos va a ir hablando y que podemos contar los unos con los otros, hermanos. Vamos a ver un poquito la iglesia dice que el apóstol Pablo fundó esta iglesia, la primera iglesia cristiana de Tesalónica, en el año 50 antes de Cristo. Dice también la historia que el apóstol Pablo tuvo que salir de ahí porque hubo persecución y sus vidas estaban en peligro. Entonces él después manda al apóstol Timoteo que él vaya y mire la iglesia cómo está, y regresa al apóstol, le da las buenas nuevas, le dice que cómo están creciendo los hermanos, pero también le trae preguntas, le trae inquietudes de ellos, cosas que ellos quieren saber. Y dice también la historia que el apóstol Pablo, la primera y segunda carta a los tesalonicenses la escribió estando él en Corinto. Dice la Biblia también, dice la historia también que Corinto, que Tesalonicenses era una ciudad, era un puerto marítimo, que era un puerto marítimo
y un centro comercial ubicados en la Vía Ignacia, una carretera internacional muy transitada. Estaba mirando el mapa, el mapa que ponen aquí en la Biblia de dónde estaba Tesalónica, cómo empezó a predicar el apóstol Pablo. Esto lo hizo cuando fue durante sus primeros viajes misioneros. Pero la figura, el mapa que trae aquí es diferente al mapa que tenemos hoy. No sé, cambiaron por ahí, cambiaron. Pero aquí por lo que se mira aquí, esto fue en el continente europeo. Y aquí hay como, me quedó grabado desde pequeñito, estaba pequeñito, que Italia es como una botita. Tiene la forma de una botita Italia. Y al lado de Italia es donde se establecieron las iglesias de Macedonia, Tesalónica, Corinto, Atenas, y más para abajo está Antioquía. No tengo idea hoy exactamente qué países estén hoy ahí, porque se dividió y se movieron un poquito, pero solo aquí me muestra que esto está en el continente europeo. Y esto nada más es como historia para que sepamos un poquito cómo fue la iglesia de los tesalonicenses y qué era lo que ellos estaban, cómo fue que ellos empezaron a crecer y cómo se fundó la iglesia. Aquí el tema dice que empecemos en el capítulo 4, pero me gustaría irnos hasta vámonos al capítulo 4, en el texto que nos da dice que empecemos en el capítulo 5, versículo 4, pero quisiera irme al capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 18 y luego ya entramos al 5 y vamos a leer desde el 1 del 5 para que nos dé el contexto, para que podamos tener bien el texto y el contexto. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí básicamente está hablando de la venida del Señor Jesucristo, cómo va a ser, qué es lo que va a suceder. No nos vamos a meter mucho en esto, nada más es para que tengamos un contexto de lo que vamos a hablar. Y aquí me surgió nada más una preguntita, no sé, pastor, me gustaría hacerle una pregunta, porque eso no se lo había preguntado. Muchos creen que el arrebatamiento va a ser antes de la venida del Señor, y otros dicen que no, que va a ser después. ¿Nosotros qué creemos? De acuerdo a la palabra de Dios, hermano, o de acuerdo a lo que acabamos de leer, el Señor, antes de los 1000 años que Él está establecido, primero viene la primera vez, que es lo que está aquí, que también habla Pablo en Tesalónica, que viene Él, no va a pisar tierra, sino todos los que ya están muertos serán levantados, los que están serán como se duermen un momento, después serán resucitados con los que ya están muertos. Entonces, hay muchas teorías, pero lo más importante que nosotros, la palabra de Dios nos enseña, es que el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Sí. Y con ese poderío que Él tiene, como relata Pablo aquí, con ese poderío que tiene, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar su iglesia. Entonces, después ese es el arrebatamiento que nosotros creemos.
pero siempre y cuando se queda alguien todavía que sigue creyendo en el Señor antes que lleguen los 2000 años. Y esos son lo que habla Apocalipsis de la gran tribulación que entra en el mundo. Pero siempre la iglesia sigue insistiendo, pero es más persecuciones. Por eso Jesús, cuando habló eso, es como ya estando ya en el parto que él habla. Lo que nosotros estamos ahorita es apenas son pinceladas del parto. Entonces, hay muchas formas de explicarlo, pero llevaríamos una sesión grande a esto para entenderlo. Pero lo más importante aquí es que nos da la idea del por qué viene el capítulo 5. Ajá, ok. Sí, de que así va a venir el Señor, y en nuestra lección nos habla de que no nos sorprenda, porque el Señor también no vamos a esperar hasta lo que está relativo aquí. Sí. En cualquier rato que Él viene, por eso en el 4 ya empieza Pablo a dar el argumento de que tenemos que estar unidos con Cristo. Ok, nada más esa era mi inquietud, que muchas personas dicen que viene antes, que viene después, que no, que Jesús, que se va a ir un grupo y luego que se va a ir otro grupo, que nosotros no vamos a pasar la tribulación, lo que viene para la ira del Señor que se va a derramar, que nosotros no la vamos a pasar. Otros dicen que sí, vamos a estar en la tribulación. Entonces, lo importante aquí, lo que yo saqué de este tema y lo que encuentro aquí es que Jesús va a venir. Y que nosotros tenemos que estar preparados. Vamos al capítulo 5 entonces. Pero antes de pasar al 5, vamos a ver segunda de Pedro 3:10. Y alguien que me busque por favor Apocalipsis 6, 12, 17. 12, 17. Sí. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, nada más de esto tomamos que la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis 6, 12, 17. 6, 12, 6, 12, 17. Entendí 12, 17. No, 6 del 12 al 17. 6 del 12 al 17. ¿Te lo leo? Sí, por favor. 6 del 12 al 17. Es así. Dice, mire cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ok, dice, encontré aquí escrito que dice: el día del Señor es el día del juicio de Dios en la tierra. La segunda venida de Jesucristo será sorpresiva y temible para los que no creen en Él. Pero si estamos limpios en lo moral y vigilantes en lo espiritual, no nos tomará por sorpresa.
Entonces la idea es esa, que el Señor va a venir, y aquí en el libro de Apocalipsis nos está relatando todas las cosas que van a suceder. Pero si nosotros que hemos creído, sí, hermano. Ahí marcha lo que dice que Él vendrá como ladrón en la noche, para aquellos que no lo esperan. Ahí lo explicó usted ya, ¿verdad? Sí, Que nosotros que por gracia lo esperamos, amén. nosotros sabemos que para nosotros no va a venir como ladrón en la noche. Amén. ¿Ok? Amén. Amén, amén, sí. Sí, nada más que sí, aquí el apóstol Pablo nos va a hablar un poquito de eso, cómo vamos a tener que estar viviendo con esa espera. Porque yo, por ejemplo, hermanos, yo se lo digo en todo mi corazón, a veces a mí se me olvida que el Señor va a venir. Y yo no sé ustedes, pero las distracciones del trabajo, muchas cosas que nosotros nos El rodean, ahorro hay que ahorrar. que hay que ahorrar, que mi trabajo ya bajó un poco, o que mi hijo va a entrar a la universidad, o mi hija va a cambiar de escuela. O sea, son tantas cosas que a veces nos distraen y nos olvidamos por unos momentos que el Señor viene. Amén. Y lo que el apóstol nos está hablando hoy dice que como dice el hermano, y estoy de acuerdo en eso, que a nosotros no nos debería ni nos tiene por qué tomar por sorpresa, porque el Señor puede venir esta misma noche. Entonces, pero si nosotros nos encontramos haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado, para todo tenemos tiempo, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestros tiempos que son del Señor, respetarlos y hacer lo que el Señor nos está mandando. Y así, por eso dice aquí que si nosotros estamos limpios en lo moral, si nosotros hoy cometimos un pecado, pero inmediatamente venimos al Señor y se lo confesamos y nos arrepentimos, y si el Señor llegara en ese momento, gloria a Dios, o sea, el Señor me encontró limpio. Y dice, y en lo espiritual estemos vigilantes. Sabemos que el mundo nos va a ofrecer, nos está metiendo muchas cosas por muchos lados, pero nosotros sabemos que hay un mundo espiritual y que nosotros estamos caminando ahí. Entonces nosotros estamos orando y luchando esa batalla para que no nos tropecemos o no nos vayamos a caer o nos desviemos por un momento. Y si el Señor viene, no nos encuentra haciendo las cosas que Él nos mandó a hacer. Entonces, ya estando explicadito esto, dice en Apocalipsis que está diciendo todas las cosas que van a suceder cuando venga la ira del Señor. Y dice en el libro de Nahum 1.3, dice que el Señor es tardo para la ira, pero Él es rico en misericordia, dice, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces la ira del Señor ya no está sobre nosotros, ahorita esto también lo vamos a ver, y vamos a continuar, hermanos. Dice, si somos hijos de luz, entonces tenemos, antes de eso, dice el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso nosotros ya lo sabemos. El apóstol Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses y ellos ya tenían conocimiento de esto y les dice, yo no tengo necesidad de escribirles sobre los tiempos y las ocasiones. También sabemos hoy que hay muchos profetas, hay supuestamente que se han levantado, ¿verdad? Que profetas, pastores, apóstoles, y muchos se han atrevido a querer dar una fecha, y como no se cumple la cambian otra vez y ahí se la llevan así. Pero aquí dice claramente el apóstol Pablo, dice, y Jesús también lo dijo, pero del tiempo y la hora nadie la sabe. Entonces, sí, hermano. Solo el Padre lo sabe. Amén, sí. Entonces, el apóstol le dice a los discípulos que ustedes saben perfectamente, nosotros también sabemos perfectamente que el Señor va a venir. Y dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
como los dolores de parto de la mujer encinta, y no escaparán. Aquí hay algo que en lo que estuve meditando, y dice la Biblia que todos los que no han creído, los que todavía no creen aún hoy y que han rechazado el Evangelio, a todos los que de cierta manera nosotros alguna vez les hemos predicado y no quieren aceptar, todavía hay tiempo, pero va a llegar el momento que cuando Jesús venga repentinamente, se va a acabar ese tiempo. Y dice la Biblia que va a venir destrucción repentina sobre ellos y que no escaparán. Y por esto encontramos en el libro de Apocalipsis, lo que leyó el hermano, que dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, ahí nos está relatando el libro de Apocalipsis y el apóstol Pablo que eso va a ser una destrucción dura para los que no han creído. Y tengo aquí, dice, si somos hijos, entonces, perdón, sigo hermanos, dice, ok, entonces ahora sí ya vamos a entrar al versículo 4, que es el tema que nosotros tenemos. Y ahora sí ya todos vamos a entender de qué está hablando el apóstol y qué es lo que está diciendo en el versículo 4. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Ok, aquí el apóstol Pablo ya está dándonos las instrucciones, cómo es que nosotros no nos debe de sorprender ese día, cómo es que debemos de estar para que ese día no nos sorprenda a nosotros. Aunque como dice el hermano Domingo, ya nosotros hemos creído en el Señor y nosotros ya no nos va a sorprender, ¿verdad? Pero aún con todo eso el apóstol Pablo dice: no, yo les voy a dar unas instrucciones para que estén más seguros y vivan más seguros en esta vida. Dice: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice: si somos hijos de luz, entonces tenemos que mostrar esa luz cada día. Y es una bendición que el Señor nos haya trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vamos a ver qué dice Efesios 5:8. Dice Efesios 5:8: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La Biblia nos exhorta, hermanos, a que nosotros andemos en Él, que caminemos como hijos de luz. Que la Biblia dice claramente que nosotros, antes de conocer al Señor, nosotros estábamos en tinieblas. Pero la gloria sea para el Señor, que tuvo misericordia. Alguien nos habló del Evangelio, el Señor abrió nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros aceptamos al Señor. Entonces ahora somos hijos de luz, ya no somos hijos de tinieblas. Dice: por tanto, no dormamos. Aquí, si nos fijamos, hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 3, el apóstol dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol está hablando de los que ya murieron. Es una expresión que también se le da a los que ya murieron. El apóstol dice a los que duermen. Pero acá está usando
lo está usando simbólicamente, está diciendo que por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Está usando la expresión como que no sigamos, no estemos como los demás, que no estemos sin hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, sino que estemos vigilantes, sino que velemos y seamos sobrios, que estemos pendientes de las cosas del Señor. Entonces, esa es lo que el apóstol se está refiriendo. Y luego dice, bueno, y la palabra sobrios, la otra vez que traje un tema ya se las expresé, dice que la palabra sobrio significa estar vigilantes, estar atentos y no mirar, no desenfocarnos de ese camino que el Señor nos ha mostrado. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. No quiere decir que nosotros no dormimos, claramente pues nosotros también nos vamos a dormir en las noches, ¿verdad? Sino que se refiere más a que la gente que no son creyentes, ellos están ignorando totalmente lo que nosotros hemos aprendido y hemos creído. Ellos no se congregan en la iglesia, ellos prácticamente este día lo usan para otras cosas que tal vez no pudieron hacer en la semana, y ni siquiera ayer porque trabajan a veces todos los días. Entonces, en lo que son las cosas del Señor, ellos no tienen, están dormidos, las ignoran. Dice, gracias hermano, estamos llamados a ser sobrios. En el pasado no había electricidad y se decía que al caer la noche lo más lógico era ir a dormir. Hoy en día son pocos los que se duermen después que cae la oscuridad. El creyente debe aprovechar la luz de Jesucristo para mantenerse despierto, es decir, no permitir que la oscuridad del mundo sea una influencia en su corazón. Dice, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, el sueño nunca debe marcar nuestra condición espiritual. Los incrédulos no están ni despiertos ni alertas a estas realidades espirituales. En vez de esto, duermen y están controlados por influencias ajenas a ellos. Era lo que les explicaba un poquito, hermanos, que los que no han creído, ellos están ajenos totalmente a la venida del Señor. Y nosotros por eso estamos aquí y por eso estamos caminando en el Señor, porque estamos aprendiendo, porque nuestro deseo es que ellos también lo sepan, que no vayan a ese lugar de condenación que el Señor tiene preparado. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. No lo busquen, está en Efesios 6, 13, 17, ahí el apóstol está hablando de toda la armadura de Dios que nos debemos de poner nosotros dice que para soportar, para luchar contra las huestes celestiales, contra los reinos de maldad y toda la estructura del enemigo. Y aquí yo nada más puse que la coraza representa la justicia de Dios. El escudo representa la fe. El yelmo es la esperanza. El yelmo, encontré en otra traducción que el yelmo es el casco que se ponían los soldados, y la coraza es todo el que le cubría todo el pecho, todo esto para que no entonces que luego les aventaban la lanza y eso. Sí, hermano. Es importante eso del yelmo, porque aquí mismo dice en el libro que el yelmo siempre te cubre la cabeza, pero es porque el enemigo siempre te dispara a ti a la cabeza, a tus pensamientos, a todo el cambio en tu mentalidad. Entonces lo que tenemos de proteger es eso, el yelmo desde la cabeza, porque estamos sujetos a muchas cosas que nos van a afectar a nosotros y que nos quieren cambiar. Entonces tienes que cuidar tu cabeza, tu pensamiento,
sí. Sí, amén, sí. Por ahí manican, por allí empiezan Se todas las maquilan, cosas. ahí es Amén. donde se maquilan todos los malos pensamientos. Sí. Sí, es verdad, eso es lo que representa el casco que tenemos que tener También siempre. hay otra cosa que menciona, ¿verdad? Esta coraza que está mencionando aquí en Tesalonicenses es la coraza, dice, de la fe y de amor. La coraza que estamos leyendo acá es la coraza de justicia. En sí esto es representativo. Ujú. Lo que está diciendo, lo que nos deja decir, o que nos quiere decir aquí, que nosotros, esa coraza protege el pecho. Y cuando estaban en guerra, y por eso lleva el yelmo, ¿verdad? El Ujú. yelmo, cuando le tiraban una espadazo, una flecha, algo, le pegaban en la cabeza, rebotaba y probablemente le cortaba un brazo, pero seguía vivo. Pero en cambio, si no hubiese tenido el caso, si le dan una espada en la cabeza, muere. A lo que voy que la coraza es la protección del torso. Ujú. Y si te fijas, aquí nos dice la coraza de fe y de amor. Eso es representativo, que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. La coraza, ¿por qué? Porque en nuestro corazón, ¿de dónde salen todas las injusticias, las guerras, la maldad de esto? ¿Dónde sale? Del corazón. Entonces, la coraza es representar la protección que nosotros tenemos, la da Dios, pero nosotros tenemos que cuidar qué es lo que entra. Ujú. Y eso es lo que está diciendo, que nosotros tenemos una coraza de fe, y la fe sabemos qué es y quién nos la da, y también de amor, y sabemos qué es el amor. En Corintios lo dice bien claro, el amor todo lo soporta, todo lo puede, todo. Pero lo que está hablando aquí, que nosotros mismos debemos de proteger nuestro corazón. Ujú. Sí, amén, sí. Y la espada es la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo describe en Efesios 6, 13, 17 que nosotros somos un ejército. Nosotros somos el ejército de Dios. Entonces, el apóstol representa esto con la armadura que se ponía el soldado cuando iba a la guerra. Y esa armadura ahora nosotros la tenemos con estas palabras, que es la justicia, la fe, la esperanza y la palabra de Dios. Todas esas cosas juntas nosotros, como lo describió el hermano Pedro, el hermano Orman, son cosas que nosotros tenemos que cuidar en nosotros, porque van a venir los ataques del enemigo. Pero el apóstol Pablo nos está dando ya la narrativa de cómo nosotros vamos a hacerlo. Dice cómo nosotros tenemos que usar esa coraza, el escudo, el yelmo y la espada. ¿Ok, hermanos? Dice, el creyente anda en la luz por fe, en el amor del Señor y con una esperanza segura. Tenemos la esperanza de la vida eterna, hermanos. Sí, pastor. Y aquí nos ayuda, mis amados hermanos, cómo podemos encontrar todo, porque nuestro tema dice unidos en quién, En Cristo. en Cristo. Entonces, cuando el apóstol dice que ustedes ya son salvos, ustedes ya están en esto, Ujú. pero no van ahí donde damos cuenta cómo él divide, porque seguramente dentro también de la iglesia de Tesalónica hay personas que están ahí, dicen que son cristianos, pero su forma de vivir No, están en oscuridad, como todo hoy en día en todas las iglesias puede uno decir, no, yo soy cristiano, pero el reflejo de la vida que lleva siempre está en oscuridad, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, y aquí, por eso él hace una definición, ustedes ya saben, ustedes ya conocen, pero no es malo de decirnos de nuevo, de que estando, ahora nos dice a nosotros hoy, ¿verdad? Ujú. Que para que yo puedo entender de que la fe no proviene del hombre, el amor no proviene del hombre, la salvación no proviene del hombre, la esperanza no proviene. Por eso en el verso 8, donde él empieza a decir, dice, habiéndonos vestido con la coraza, que es el vestir de la coraza, que es una armadura total de lo que usan los soldados, ¿verdad? Pero
¿De quién? La coraza de la qué? La fe. De la fe. Y como estamos nosotros unidos en Cristo, pero es el tema que es tan importante conectarle el tema. Como cuando yo estoy unido en Cristo, entonces tengo la coraza de la fe, porque la fe viene del Señor. Y si yo estoy unido con Cristo, esa coraza de amor, yo voy a tener amor a mi prójimo, amor a la persona perdida, amor en el amor agape, el amor de Cristo. Yo puedo tener amor, les digo yo a ustedes, les amo a ustedes, pero ¿por qué? Porque les conozco, tengo una amistad, pero mi enemigo no lo amo. Y Jesús lo cambió esto, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, para yo amar a mi enemigo, amar al inconverso, de no mandarlo al infierno, eso tengo que estar unido en ese amor que ¿quién? Que es Cristo. Que es Cristo Jesús. Okay, y sigue Pablo diciendo, dice, con la esperanza. Si yo, y como dijo están diciendo las hermanas, si yo estoy tan seguro de que yo no tengo miedo de morir, ¿en quién tengo la esperanza? Porque Cristo estoy Jesús. unido con quién? Con Cristo Con Jesús. Cristo. Ahora sigue la salvación, porque todo ser humano debe de ser condenado, ¿verdad? Pero solo por esa gracia de salvación que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si yo estoy unido con Cristo, ¿tengo qué? Salvación. Salvación. ¿Sí? Y ahí termina con eso, ok, de salvar la salvación con el yermo, ok, todo eso ya lo tengo, pero aún así tengo que cuidarlo. Y eso es lo que Pablo repitió de nuevamente lo que ustedes leyeron en Efesios, de que para atacar todo eso necesitas todo eso. Y la más importante que él siempre ha dejado en claro, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ve que tan unidos están. Sí. Amén. Vamos al versículo 9. Dice, a leer el 9, el 10 y el 11, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí el apóstol Pablo ya nos dio instrucciones de cómo vamos a cuidarnos. Y aquí ya los alienta más a los hermanos dándoles esta palabra, diciendo porque no nos puso Dios para ira. Ya nosotros no estamos para ira, dice la palabra, y el apóstol Pablo lo confirma. ¿Por qué? Porque nosotros ya recibimos al Señor, ya hemos creído, ya estamos caminando con el Señor. Entonces, ya la ira de Dios fue cambiada gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Que tuvo misericordia de nosotros. Dice, el futuro de una persona sin Jesucristo es experimentar la ira de Dios. Y si nosotros nos regresamos otra vez a Apocalipsis 6:12, en el 16 y el 17, lo que dice, lo que viene para la tierra con la ira del Señor que se va a desatar, no va a ser nada agradable. Y todavía tuviéramos la esperanza de que vamos a poder escondernos o escapar, pero no, dice la Biblia que no escaparemos. Entonces, el Señor pone en nuestros corazones ese deseo de que por eso nosotros tenemos que hablarles a otros de Jesucristo. Ellos no lo van a entender, pero nosotros, por ese amor que el Señor ha puesto en nosotros y el deseo de que ellos no experimenten lo que la palabra de Dios dice, porque seguro va a pasar, eso va a suceder, así está escrito. Y por ese amor nosotros tenemos que abrir nuestra boca a darle una palabra a alguien, a la persona que el Señor ponga en nuestro camino. Amén. Dice, Jesús ha cambiado nuestro futuro y ya no estamos destinados a la ira. Estamos destinados a alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y su promesa de salvación es eterna. Amén. Y dice, y tengo una pregunta, dice, ¿cómo nos animamos unos a otros? Alguien, por favor, que me busque Filipenses 2:4.
Y voy a leer Gálatas 6:2. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Quién tiene Filipenses 2:4? Dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. En estas dos citas el Señor nos está, dice aquí en el 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nos está dando esa enseñanza de que nosotros tenemos que sobrellevar la carga de los unos de los otros, así cumplir la ley de Cristo. Dice, pero un poquito antes dice que Dios nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Nosotros ya estamos bien seguros y sabemos que Jesucristo murió por nosotros. No hay nadie más que se haya puesto por nosotros, solamente Jesús. Él murió por nuestros pecados y Él nos rescató de la vida que teníamos, de las tinieblas donde vivíamos. Dice la palabra que nosotros andábamos en otros tiempos en tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Dice que Jesucristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Aquí ya está utilizando otra vez que dice que ya sea que vivamos o ya hayamos muerto, vamos a vivir juntamente con Él. Esa es una promesa muy hermosa, hermano. Que nosotros sabemos que si nosotros morimos el día de mañana, nosotros ya tenemos la vida eterna y que vamos a vivir con el Señor. Entonces, esa promesa de salvación solamente la da Jesucristo por medio de de la crucifixión, por medio de lo que Él vino a hacer. Entonces nosotros tenemos esa promesa y por tanto eso nos lleva a que nosotros podamos animarnos unos a otros. Y por eso aquí la pregunta que decía, ¿cómo nos animamos unos a otros? Sí, hermano. Aquí hay una respuesta. Uh-huh. Dice, vivo una vida de dominio propio en cuanto a la fe. Mis pensamientos y decisiones son controlados por mi esperanza en la salvación. Ayudo a otros a recordar el Evangelio cuando se encuentran desanimados o débiles. Animo a otros a vivir para Jesús de manera visible, evidentemente cristiana. Animo y edifico a otros con la palabra de Dios. Amén. Uh-huh. Y eso, hermano, refleja lo que Pablo ya habló en el verso 8. Si usted habla de la fe, pues primero tengo que poner la fe para unirme con Cristo, pero que empiece con la palabra amor. Amor. Porque nadie puede animar uno a otro si no tiene amor. Sí. Y muchos de nosotros ni tenemos amor propio. Si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a otra persona? Y el amor propio que yo hablo aquí es el amor que tengo que estar unido con Cristo. Si yo no estoy unido con Cristo, no puedo yo hablar de la unión de otra persona con Cristo. Por eso a veces ahí fallamos, porque a veces humanizamos la espiritualidad de decir, ok, mira, Cristo cambia, pero si no me cambia a mí Cristo, pero sí podemos expresar, pero no estamos viviendo. Pero a cambio lo que dice el apóstol, que sea que vivas, sea que mueras, ya estás unido. Ya estás unido. Pero mientras que vivas, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Es animar unos a otros.
Y a veces nosotros animamos y le endulzamos. Mira, por eso están las dos palabras, animarlo, pero también que Edificar. edificarlo. De nada me sirve yo endulzarle en el problema que usted está desanimado y endulzarle su sentimiento, pero sin una edificación. Ujú. Y lo que leyó el hermano que expresa el escritor es que edificarlo con qué, con la palabra. Con la palabra. Porque usted tiene que entender de que usted va a pasar eso y voy a pasar eso, pero nuestra esperanza es Cristo Jesús. Amén. Sí, Amén. pone usted más su fe en el Señor, y para que usted en medio de estas dificultades usted se siente gozoso, porque usted tiene la esperanza en que ve, lo estoy edificando, pero no nada más, no, es que el Señor así, por eso le digo, humanizamos, y eso es lo más importante, que nosotros vayamos. Pero también podemos ver en el otro lado, como les dije yo a ustedes hace rato, de que Pablo hace hincapié, tal vez nada más insinúa, pero damos cuenta nosotros ya viendo aquí. Se vería unido algo con Cristo cuando aquí en este cuarto salíamos comiendo una hora. Sí. Ese no es el que está unido con Cristo. El que está unido con Cristo es animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Pero qué triste, hermano, que en medio de nosotros nos comemos unos a otros. Nos criticamos unos Sí. a otros. En vez de ayudar, edificar a nuestro hermano pues, que está débil. Por eso el Señor dice de que debemos de cargar hasta 3 días. Sí. ¿Por qué? Para su edificación. Y sin darnos cuenta nos edificamos juntos. Sí, amén. Sí, dice, también voy a leer esto que me parece muy importante. Dice, una realidad es que el ser humano es frágil y limitado. Las tormentas de la vida lo desalientan y detienen su crecimiento espiritual. Pablo usó 2 palabras para referirse a las acciones de los creyentes al vivir en comunidad, animados y edificados. La segunda palabra lleva la idea de desarrollar. Es como la construcción de un edificio que comienza con la base, después las paredes y así sucesivamente. Animados tiene que ver con palabras de aliento. De hecho, una palabra de aliento que se da en el momento adecuado puede hacer la diferencia entre terminar bien o quedarse en el camino. Sí, hermano. Estaba leyendo unas cosas aquí y son interesantes para uno, porque como dice el hermano, ok, yo soy así, pero yo soy de otra manera, ¿entiendes? O sea, mi actitud con las demás personas. Y dice aquí, el enfoque de las palabras del apóstol sobre el regreso de Jesucristo es que la iglesia se apoya mientras espera ese encuentro glorioso. No es convertirlos en expertos en escatología, sino vivir como una familia. Amén. Amén. Vivir como una familia. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el apóstol habla y lo que Jesús quiere. Somos una familia en Cristo. Amén. Amarnos los unos a los otros, con respeto, con acciones y con todo. Pero lo que Él quiere, que nosotros como creyentes seamos una familia. Porque muchas veces estamos en la iglesia, estamos en un tipo de competencia. Y eso no es sano, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que vivamos como hermanos los unos con los otros. Amén, sí. Armonía y amor. Amén. Adelante, hermano. De todo esto, ¿verdad? Lo que está bien fácil, la misma Biblia siempre nos responde, ¿verdad? En Romanos 12, del versículo 10 al 16 nos dice así bien claro, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hablando de la iglesia, a veces preferimos gente de afuera, a veces ayudamos a la gente de afuera primero, antes que la iglesia, ¿verdad? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice, compartiendo las necesidades de los santos, que vienen siendo los de cada una de las personas que están en la iglesia, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis
no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y lo deja bien claro, que tenemos que pedir primeramente los de la iglesia. Muchas veces vemos a los hermanos que están en dificultades, pero no ayudamos. Nos hacemos lo que les dije hace 8 días, nos hacemos los sordos y nos hacemos los ciegos. Y donde nos duele mucho es abrir la cartera. Y eso está entrando aquí. Y bueno, en aquel tiempo no era eso, no era la cartera, en aquel tiempo eran otras cosas. Pero ahora al humano se ha pegado tanto al dinero, que el dinero no es malo. Pero dice que la palabra misma nos lo dice, que el amor que le tenemos al dinero, eso es lo que nos hace hacernos ciegos y sordos a la necesidad del hermano. Es por eso que no tenemos comunión, es por eso que preferimos ser solitarios para que el hermano no me pida el favor, o para que este no me diga que le ayude en algo, porque queremos vivir una vida solos por no ayudar. Ese es un escudo que nosotros nos ponemos. Queremos hacer una vida sedentaria, vida solo, para no invitar a nadie, para no tener relación con nadie. Y mismo la palabra de Dios nos ha puesto, y mismo en la naturaleza se ve. Dice que el león anda afuera, ¿verdad? Y anda como león rugiente, el diablo, esperando que uno de nosotros esté solo, apartado, enfermo, tribulado, que tenga algún problema, y todos los demás no le ayudan. ¿Qué hace? Le vienen sentimientos de quererse suicidar a esa persona, aunque seas cristiano. ¿Por qué? Porque tú ves la soledad que supuestamente los de la iglesia tenemos que tener hacia el prójimo. Ese se llama el amor al prójimo. Muchas veces no lo tenemos. El pastor lo dijo hace ratito. Sí, hermano. Ahora el punto que trae el hermano Pedro. Estando aquí en grupo, ¿cómo vamos a solucionar esto? Porque si no, los hermanos a veces les da pena decir. Pero yo creo, esta es mi opinión. Si alguien de aquí que estamos viendo esto tiene una necesidad, acérquese al pastor. Amén. Y el pastor nos trae esa solución. ¿Sí me entiendes? Sí, eso es muy importante. Claro que no estamos saliendo del tema, pero casi toca lo mismo. Porque a veces la iglesia o Cristo nos anima de estar como cuerpo, ¿verdad? Pero nadie va a saber si nadie lo dice a uno, si está pasando un momento difícil. Y sale lo que dice el hermano Pedro, porque a veces el ser humano, mejor no lo voy a decir por mi orgullo, acuérdense que hace cuántas semanas prediqué acerca de dónde viene el pecado. Mi orgullo me hace que no deban de saber. Porque mi orgullo me hace, porque si me van a ayudar ahorita, también me van a pedir ayuda si alguien va a pasar en la misma situación. ¿Ve? Entonces, cuando lo vemos de estos lados, hermano, hay mucha tela de que cortar. ¿Qué nos falta? La unión con Cristo. Pero la unión, cuando tengo la unión con Cristo, es decir, mira, estoy pasando momentos difíciles. Yo siempre digo, no hay necesidad de que tú empieces a contar todos los problemas. Oren porque estoy pasando. Y la oración, nosotros pues uno puede decir, Señor, tú conoces de qué está pasando. Entonces, todo eso abarca de la unión, porque estamos hablando de la unión, de la unión con Cristo y la unión de la iglesia. Pero si una iglesia o si uno mismo, si yo como pastor tengo necesidad y no la iglesia, tienen que ver mi necesidad. No es así, no es así, no, yo soy yo el que tengo necesidad, soy yo el que primero que voy a poner mi necesidad y que los hermanos, tanto necesidad espiritual como necesidad física, porque a veces nosotros, si no hacemos la física, hermano, mucho menos vamos a hacer lo espiritual, de verdad, esa es nuestra realidad. Si yo no digo que estoy mal físicamente, mucho menos voy a decir que estoy mal espiritualmente, porque ¿qué dirán los hermanos? Entonces todo eso sucede con lo que estamos viendo de que nosotros por amor, por la unión con Cristo, es el que nos hace de hacer las cosas. Y es bien claro lo que dice el hermano Domingo, pues es parte de mi responsabilidad. Ya es mi negligencia. Si me dijeron a mí que le dijeran que está pasando un momento difícil tal hermano y no lo dije, eso no es culpa de los hermanos, es culpa de una sola persona, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso abarca lo que estamos viendo, pero se resuelve con una sola palabra,
comunión con Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y podemos ayudar unos a otros. Amén. Dice instrucciones finales, vamos en el capítulo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y el 16 y 17 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad siempre gracias a Dios, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice: a medida que usted se acerca a una larga carrera, le duelen los pies, su garganta le duele y todo el cuerpo clama para detenerse. Este es el momento donde el aliento de amigos es más apreciado. Su estímulo le ayuda a sobreponerse para cruzar la meta. De igual manera, los cristianos deben animarse mutuamente. Una palabra dada en el momento oportuno puede marcar la diferencia entre terminar bien o quedarse en el camino. Los que trabajan entre ustedes y los que presiden en el Señor probablemente se refiere a los ancianos y diáconos de la iglesia. En aquel tiempo, ahora en nuestros tiempos, vemos al pastor y a los líderes de la iglesia y a los otros hermanos que trabajan haciendo otras cosas. Y tengo una pregunta, dice: ¿cómo puedo honrar y tener en mucha estima a su pastor y a los líderes? Expréseles su aprecio y dígales cuánta ayuda está recibiendo por sus enseñanzas. Si usted no dice nada, ¿cómo ellos sabrán de su opinión? ¿O cómo los pastores y los líderes, los que trabajan dentro de la iglesia, cómo sabrán ellos si lo que están haciendo les está edificando y ayudando a ustedes o no? Dice: recuerde, ellos necesitan y merecen su apoyo y amor, los pastores y los líderes. Dice: no se una a los ociosos, amonéstelos, no les grite a los de poco ánimo. Y aquí tengo que a los de poco ánimo son los tímidos o los débiles. Aliéntelos. Dice: es difícil distinguir entre flojera y temor. Dos personas pudieran no hacer nada. Una por ociosa y otra por temor a cometer errores. O sea, hay dos tipos de personas, pero nosotros tenemos que distinguir. Hay dos personas que no hacen nada, pero una no lo hace por temor y la otra sí lo hace porque es huevoncito, es flojito. Aragán. Es Aragán. Dice, usted no puede dar ayuda efectiva hasta que no conozca el problema. Es lo que estaba hablando el pastor y el hermano Domingo dijo. Que cómo voy a ayudarles o cómo voy a saber si ese hermano está pasando en problemas. Si él no habla, si él no dice nada. Pero también dice que yo no puedo dar una ayuda si yo no conozco el problema. Si yo no sé qué es lo que está pasando con él. Dice, y no puedo aplicar el medicamento si no sé dónde está la herida. O sea, yo no puedo dar un medicamento a alguien si yo no sé de qué, si le duele la cabeza o si se hizo una herida aquí en el brazo, qué le voy a poner. O sea, no lo sé hasta que no me siente con él y hable. Alguien por favor que me busque Romanos 14:1. Y el hermano Pedro se me adelantó, leyó Romanos 12. ¿Tú leíste Romanos 12, 16, 17, hermano? 12 del 10 al 16. Ok, ¿puedes leer del 17 al 18? Sí. 17 y 18. ¿Ya? Sí, sí. ¿Del 17 y 18? Uh-huh. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Y Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén.
Y voy a leer primera de Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Entonces aquí están las instrucciones, la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo, ¿verdad? Cómo vamos a proceder, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a animar a otros. El apóstol Pablo nos está explicando, nos está diciendo primero cómo vamos a esperar al Señor, cómo vamos a vivir. Y después vienen las instrucciones finales y ya nos dice cómo vamos a vivir entre nosotros, entre hermanos. Cómo vamos a apoyar a nuestro pastor, a nuestros líderes. Cómo debemos nosotros de vivir en armonía, en gozo. Dice el 16, estad gozosos y orar sin cesar. ¿Cómo podemos definir esa palabra, estar gozosos, si en nuestras vidas a veces van a venir también tristezas y vamos a tener dolor? ¿Cómo vamos a poder vivir gozosos? Con fe. Por medio de la palabra, por medio de las instrucciones que nos dio el apóstol, en esperanza y en amor. Si nosotros estamos en esperanza y en amor, nosotros vamos a poder experimentar ese gozo. Y aunque vengan las tribulaciones y las cosas que nos van a entristecer, vamos a poder estar en ese gozo. Bueno, hermanos, esto es todo y nada más rapidito les quería comentar. Seguimos orando por Andrea, hermano pastor. Ayer encontré a su tía en el Walmart y están muy consternados porque no está funcionando la terapia. Ella ya está en Atlanta y le están dando terapias para que pueda volver a hablar, a caminar. Como el cerebro se dañó todo, entonces todo está muerto. Para que otra vez vuelva a reconocer, pero ya parece que 2 meses y no está funcionando nada. Y lo más triste es que dicen los doctores, que ella me dijo que los doctores le dijeron que si ella no reacciona o no empieza a dar señales de que el cerebro empiece a mandar señales bien y empiece otra vez el cuerpo a levantarse, que probablemente se pueda quedar así. Entonces es bien duro, porque si ella se llegara a quedar así, pues tendrían que llevársela a su casa y tenerla así hasta que el Señor la llame. Pero creemos nosotros en un Dios que tiene poder y en un Dios que está vivo, y sabemos que Él, las cosas están sujetas a Él, pero también creemos que la voluntad de Dios es de Él y Él hace como Él quiere y como Él puede. Y yo le dije a la hermana que yo creo que Dios la puede levantar, pero también yo no puedo mandar al Señor y decirle que lo haga. Digo, Él lo va a hacer a su tiempo si Él quiere. Le dije, ustedes sigan confiando, sigan creyendo y no pierdan la esperanza. Porque le dije a ella, de todos modos, mira, le digo, ahora con lo que pasó con mi esposa, ya estoy más claro, que un poquito más consciente, que sé que voy a morir un día. Y tenemos una salvación que dice el Señor que nos ha dado. Y esa salvación es la que me fortalece y me hace saber que si yo muero un día, yo sé para dónde voy a ir, hermano. Yo sé dónde voy a abrir mis ojos. Entonces, a veces nos aferramos tanto a esta vida que no nos damos cuenta que somos frágiles y que de alguna otra manera vamos a partir. Pero mientras partimos, pongamos en práctica lo que el hermano o el apóstol Pablo nos enseña. Amén. Animémonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros y compartamos con los demás, seamos abiertos con nosotros mismos. Cuando alguien tenga un problema, hermanos, inmediatamente, si ustedes se dan cuenta, échenle una llamada al hermano y ¿sabes qué? No me digas por lo que estás pasando, solo quiero orar por ti. Y si estás pasando por algo y lo quieres compartir, yo estoy abierto, ¿verdad? Pero si no, yo voy a orar por ti. Y también, como viene diciendo el hermano Pedro, también a través de la palabra que hemos ido practicando desde hace tiempo, y que oremos por nuestro pastor, que en nuestras oraciones el pastor esté ahí. Y el apóstol Pablo ahorita nos dice también que
que oremos por nuestros líderes, por los que presiden, por los que trabajan en la iglesia. Oremos por nuestros líderes, estemos también con ellos, animémoslos también, porque ellos son seres humanos como nosotros y también necesitan a veces una palabra. Entonces, pongamos en práctica, hermanos, todo esto y que Dios los bendiga. Vamos a orar, terminamos aquí. Gracias al Señor. Amén. Te damos